Ay, aquí la cosa se puso, como dicen, berraca. Con esta pandemia, ahí apareció donde dice todos somos iguales. Este es un tiempo de unir trabajo, unir equipo. Pequeño, grande o mediano, unir equipo, unir esfuerzos. La crisis está en la misma mente de uno. Uno se deja llevar también por la crisis. Pero si uno quiere salir adelante, uno busca ayuda y se deja ayudar. Aquí está el gusano. La verdad, gracias a Dios, a mis padres, tengo esta tierra. Ahora con lo de la pandemia, bueno, les quiero contar. Yo he sembrado esto. Este cultivo se llama camote. Había entradas de turismo y de todos los hoteles venían y me los compraban aquí a buen precio y me lo pagaban también. La cosa se ha puesto muy dura. Me dice, yo le voy a mandar unas personas, me dice, ellos se llaman el grupo Adi Corcovado. Le digo, está muy bien. Y ellos vinieron, me ofrecieron la compra, gracias a Dios y gracias a ese señor, porque yo iba a perder la siembra que yo sembré el año pasado, la iba a perder. Con esta plataforma yo pienso que vamos a ayudar y nos vamos a ayudar una cantidad más o menos. Y esta plataforma digital nos va a permitir eso, poder venderle a nuestro amigo, el de los plátanos, estos productos, ayote, yuca, limones, camote, en este centro de acopio que va a ser el que nos va a permitir traer los productos, clasificarlos para poder distribuirlos. La verdad que nosotros solos los agricultores no vamos a poder salir adelante. El Banco Nacional pues nos está apoyando, ya nos apoyó una vez y esta es la segunda vez que nos apoya. Yo quiero seguir sembrando, quiero seguir aprovechando, no me quiero aprovechar de las crisis, quiero desarrollar, quiero crecer. Vamos muchachos, hoy va a ser un gran día. Eso, que no llueva, yo creo que sí, va. Mejor no se fue. La idea con estos diarios es que ellos subsistan unos días más, mientras tanto tal vez esto se reactive un poco más la economía de la zona también. Y sé que juntos vamos a hacer un buen trabajo hoy. Somos bastantes y creo que nos va a ir bastante bien. 5 bolsas de arroz, 2 de frijoles, aceite, litro, tenemos una de sal, una de 2 kilos de azúcar, 3 espaguetis, 4 atunes. Con mucho gusto. Súper buenas. Bueno, muchísimas gracias, Dios los bendiga. Ustedes no nos dejan solos, nos han dado esta ayuda que en verdad todos la necesitamos. Gracias, la familia Barrantes Bermúdez. Les agradezco a la Asociación de Desarrollo y al Banco Nacional de Costa Rica por la ayuda brindada a mi familia.
que será de mucha bendición. Que Dios, el Todopoderoso, les bendiga grandemente a ustedes y a sus familias. Todo es una cadena, pues todos nos conectamos y todos nos unimos, entre todos nos ayudamos, ¿verdad? Lógicamente aquel me da ideas, yo te doy ideas y viceversa, ¿verdad? La unidad. Este es un tiempo de unir trabajo, unir equipo. Y ahí esto es una experiencia que vamos a tener los ticos, donde hay que creer un poquito en las cosas del hombre, ¿verdad? Creo que tenemos que apoyarnos mutuamente, no solamente cuando tenemos necesidades, sino caminar de la mano y compartir las ideas. Yo soy de la gente que digo que, bueno, prefiero morir peleando que no morir sentado. Pandemia o no pandemia, en esta finca siempre se siembra. Muy buenas noches, queridos amigos y amigas. Hoy en el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación de Costa Rica estamos de fiesta. Celebramos una de las actividades más emblemáticas y tradicionales de nuestro colegio, la Semana de la Comunicación. El tema que ha sido electo por la Junta Directiva para este particular 2020 es los retos del comunicador frente a la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible. A continuación, tendremos el foro inaugural en donde, con invitados de alto calibre, vamos a entender desde nuestras trincheras, los comunicadores, cómo podemos ser abanderados de esta agenda de cara al futuro. Para moderar este foro, contamos con la presencia de una persona, de una periodista cuyo trabajo traspasa las fronteras de nuestro país. Contamos con una persona que desde niña le gustó la comunicación. Fue esa persona, siendo una niña inquieta, que cuando le regalaron una radiograbadora, empezó a desarrollar ese espíritu de comunicadora y periodista. Entrevistaba a sus hermanos, entrevistaba a sus amigos de barrio, a sus compañeros de escuela. Fue tanta la inquietud que llegó a desplegarse siendo niña prácticamente a tener su periodiquito de barrio, unas hojitas de esas impresas en esas máquinas de escribir de antigua data. Es esa joven que después va creciendo y tiene su inquietud de cuál debe ser su profesión y cuál debe ser su responsabilidad hacia el futuro. Y poco a poco, conforme creció, llega a percatarse que las ciencias de la comunicación colectiva era su campo. Y era ahí donde realmente podíamos encontrar ese espíritu y ese amor por las ciencias de la comunicación colectiva y por el periodismo en específico. Esa persona que me refiero, que hemos invitado para que pueda moderar este foro, es la costarricense, orgullo periodista de Latinoamérica y del mundo, Glenda Umaña Hidalgo. Es una de las periodistas latinoamericanas más reconocidas y valoradas. Es un honor para los costarricenses la trayectoria que a lo largo de sus más de 26 o 20 años en medios internacionales, 18 de ellos con la cadena CNN en español, ha ido dejando esa huella en nombre del periodismo y de las ciencias de comunicación. Glenda Umaña Hidalgo, quien va a dirigir este foro, es la presidenta y fundadora de la empresa Glenda Umaña Comunicaciones, empresa que contempla una serie de géneros periodísticos, pero también dirige ahora, dando ese paso
olvidando la grabadora, dejando de lado la máquina de escribir y las cámaras de televisión, incursiona ahora en una nueva etapa de su vida. Glenda dirige ahora glendaahora.com y rompe paradigmas una vez más, nos enseña, nos emociona y nos ilusiona. Esa es la persona que me honro presentar hoy aquí desde el Colegio de Periodistas y Comunicadores en Comunicación en San José de Costa Rica, para que pueda moderar este foro sobre los retos del comunicador frente a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muy buenas noches, Glenda, un gusto de saludarte a la distancia y un abrazo en nombre de la Junta Directiva y de la Comisión de Proyección y Capacitación de nuestro colegio acá en San José, Costa Rica. Hola Belisario, qué gusto saludarte, muchísimas gracias por esa presentación. No sabía que tenías tantos datos ahí guardados desde mi niñez, me dio mucha nostalgia y hasta lo pone a uno a reflexionar sobre las oportunidades que uno ha podido tener en la vida, en ese momento como niña, luego como mujer, y cuántos más, y justamente son parte de los temas que vamos a hablar. ¿Cuántas niñas y cuántas mujeres necesitan esas oportunidades para salir de la pobreza? Para mí es un honor, Belisario, y amigos, colegas que están con nosotros en este momento, poder ser parte de esta inauguración de la Semana de la Comunicación en este contexto tan difícil. Pero bueno, primero que nada quiero presentarles muchas gracias, Belisario, a los distinguidos panelistas de hoy. La verdad que es un grupo, felicito a la Junta Directiva, al Colegio de Periodistas, muy bien seleccionado. Y bueno, en este momento que mientras estábamos preparándonos para la transmisión, estábamos conversando del contexto en que estamos realizando este foro, justamente en esta Semana de la Comunicación, nuestros ojos pensando también y nuestra mente y nuestro corazón en la situación en el huracán ETA, que justamente está golpeando, está ya teniendo un impacto en nuestra región, también por supuesto en nuestro país, de alguna manera no tan fuerte como lo aparentemente puede tener en Nicaragua y en Honduras, pero bueno, es parte yo pienso, de lo que nosotros como periodistas, de los desafíos, también siempre pensando en esa población, en esos objetivos de desarrollo sostenible 2030. Pero yo creo que lo primero es, bueno, presentarles a nuestros distinguidos invitados, pero también entender qué significa exactamente los objetivos del desarrollo sostenible 2030, cómo fue que se realizó ese acuerdo, qué podemos y qué debemos y qué estamos haciendo o qué hemos hecho nosotros los periodistas. Primero que nada, gracias por estar con nosotros. Y bueno, les voy a presentar a Esther Louise Laroche, perdón. Ella es holandesa y vive en nuestro país hace 2 años. Es la directora de la oficina de la UNESCO para Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá. Bienvenida, Esther. Muchísimas gracias, un placer. Está con nosotros también desde Turrúcares, transmitiendo Roberto Artavia. Entre otras cosas, actualmente es presidente del Consejo Directivo de INCAE y presidente de la Fundación Viva. ¿Cómo estás? Bienvenido, Roberto. Creo que tenés en mute, estás ya. Listo. Esa es la frase más dicha este año, estás en mute. Estás en mute. Sí, muchas gracias, Glenda. Un placer estar con ustedes y de agradecimiento al Colegio de Periodistas por la invitación. Y también nos acompaña en este momento, que yo sé que tiene varios meses por la pandemia, que se desplazó hasta su finquita allá en Esparza, José Zaglul, buen amigo, rector emérito de la Universidad EARTH. José, estabas preocupado porque como que había un gran aguacero, yo creo que es parte de ya de los coletazos de ETA, pero te escuchamos bien. Bienvenido, si quitas el mute. Muchas gracias, Glenda. Es un placer estar con ustedes y con Esther y Roberto, y agradecerle al Colegio de Periodistas. Encantado de estar con todos ustedes.
Gracias. Y bueno, queridos amigos, esto es para ustedes, esto es para todos nosotros, esto es para que todos participemos. Así que por medio de esta transmisión, ustedes pueden enviar sus comentarios y sus preguntas también para ellos. Así que poco a poco, conforme vayamos avanzando, esperamos también, por supuesto, su participación. Y Esther, quisiéramos empezar contigo. Vamos aquí a vocearnos y a tuitearnos. Quisiéramos, como hablamos en Costa Rica de voz, quisiéramos empezar con voz, si me lo permiten, me siento muy cercana con ustedes, de vocearnos. Contanos, Esther, vamos a dar un poquito aquí de explicación, porque eres de la UNESCO, sos de la UNESCO, explicar también a nuestros colegas y nosotros mismos entender de qué se trata esta agenda, de qué se tratan estos objetivos acordados desde el 2015, esta Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Muchísimas gracias por la oportunidad. Pues es una agenda muy ambiciosa que realmente trata de poner fin a la pobreza, a la desigualdad, proteger al planeta de la degradación y los efectos del cambio climático y asegurar la garantía de los derechos humanos para todas las personas. Y creo que hoy en día estamos enfrentando desafíos tan grandes, sin precedentes, que ahora más que nunca los ODS deben ser nuestra hoja de ruta para enfrentar la crisis actual. A principios de este año, el secretario general de la ONU lanzó la década de acción, haciendo un llamado a que en menos de 10 años del 2030 debemos hacer esfuerzos mayores para impulsar las transformaciones necesarias y que más personas asuman los ODS como los suyos. Porque necesitamos a todo el mundo, no solamente es algo de gobierno, es algo de cada uno de nosotros, ¿no? Y en este sentido, la comunicación es un pilar estratégico e indispensable en la consecución de los ODS. Creo que los y las periodistas realmente cumplen un papel muy importante en solventar la enorme brecha de conocimiento que hay en la sociedad en su conjunto alrededor de esta agenda que demanda acciones decisivas de todo el mundo, ¿no? Y que demanda también vincular las capacidades de diferentes actores, la ciudadanía, el sector privado, la sociedad civil, los gobiernos locales, nacionales, la academia, los gremios, bueno, todo el mundo, ¿no? Pero estamos también en una época complicada en que muchos periodistas están enfrentando grandes desafíos. La pandemia por COVID-19 se ha hecho sentir en todo el mundo, pero en esta región de Centroamérica en particular también ha afectado a la libertad de prensa y ha deteriorado también las condiciones para la libertad de expresión, porque muchos de los medios de comunicación han experimentado recortes en sus presupuestos y recursos humanos y muchos ahora pues han sufrido una suspensión temporal o permanente de sus contratos. Y los y las periodistas juegan un papel indispensable en la defensa y promoción de los derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información fiable, que es sumamente importante en este momento y que también es esencial, ¿no?, para el logro de los ODS. Sin embargo, en esta región de Centroamérica, los periodistas están enfrentando muchas amenazas en su trabajo que generan miedo, impiden su labor, fomentan la autocensura e incluso afectan a su salud mental, ¿no? Y en este sentido, la libertad de prensa realmente se ve amenazada. Otra cosa que quería mencionar también es que hay una falta de apoyo a los medios comunitarios, que también es un reto importante que tenemos en términos de comunicación. Los medios comunitarios siguen siendo muy importantes para empoderar grupos marginalizados, incluyendo las comunidades indígenas o rurales. Y durante esta pandemia hemos visto que la radio comunitaria ha estado en la primera línea de respuesta para difundir información sanitaria actualizada y contextualizada a las comunidades como medidas para contener el virus, ¿no? Además, también la radio comunitaria está jugando un rol muy importante para apoyar los servicios esenciales como la educación a distancia. Pero no obstante, la radio ha afrontado efectos adversos como la disminución en la pauta publicitaria, menos creación de contenido, afectación de sus recursos financieros, etc. Y esto está afectando a la sostenibilidad de la radio. Y eso también impacta la libertad de expresión de las comunidades. Y son estas comunidades más afectadas por la pobreza las que tienen las menores condiciones de compartir y obtener información. Y como consecuencia, ellos quedan excluidas del debate público y se tornan incapaces de influenciar decisiones que tienen un profundo efecto en sus vidas diarias.
Otro desafío que tenemos ahora es que estamos en una era de redes sociales, ¿no? Pues cómo tratar con nuevos actores que generan contenidos y noticias para el público, como o las blogueras o los influencers, ¿no? Muchos de los medios de noticias también enfrentan desafíos en la producción y circulación del periodismo a la medida en que ellos son afectados por cambios en las plataformas de publicidad. Y vincular también con las redes sociales y el Internet es el tema de la desinformación y las noticias falsas. Esto, como ustedes saben, la desinformación es uno de los retos más importantes que estamos enfrentando en este momento. Tiene un impacto muy profundo, muy importante en los procesos democráticos, lo hemos visto en varios de las elecciones, en la implementación de las políticas públicas y yo diría en la capacidad misma de los gobiernos de gobernar y entonces también para avanzar hacia el logro de los ODS. Y ahora en el contexto de la pandemia estamos también viendo cómo las noticias falsas están teniendo un impacto en la capacidad de manejar esta pandemia, ¿no? ¿Cuántas teorías de conspiración no hemos visto desde el inicio de la pandemia? ¿Cuántas expresiones de xenofobia y racismo? Y esto nos afecta a todos y todas, porque tiene un impacto directo en la salud pública y también en la vida de la gente. Y aunque este fenómeno de la desinformación no es nada nuevo, ahora con las nuevas tecnologías de comunicación, con el Internet, las redes sociales, pues las noticias falsas corren mucho más rápido y también tienen un impacto mucho más importante a nivel mundial. Claro. Pues allí el rol de los y las periodistas realmente es súper importante para asegurar un acceso a la información fiable, que es fundamental para el logro de los ODS. Claro. Yo creo que el profesionalismo del periodismo se muestra en la observancia de estándares como la verificación del contenido de las noticias, la confidencialidad de las fuentes, imparcialidad y también el interés público, ¿no? Y es responsabilidad de todas las que trabajamos en el entorno de la comunicación asumir este rol para defender el derecho a la información veraz que todos tenemos. Claro. Otra cosa que quería mencionar muy rápidamente es también muy importante es la formación periodista para poder abordar cuestiones complejas de desarrollo e informar al público con sensibilidad al género y los derechos humanos. Creo que hoy en día los periodistas necesitan cada vez más estar equipados para encontrar, evaluar y participar de la información en debates sobre el desarrollo sostenible. Tienen que entender sobre políticas públicas, el financiamiento para el desarrollo, el cambio climático, la inclusión social. Son cosas y complicadas, ¿no? Pero son elementos claves para marcar una diferencia en favor del paradigma del desarrollo sostenible. ¿No? Como usted sabe, el lema de la Agenda 2030 es no dejar a nadie atrás. Y también otro reto en esto es el tema de la accesibilidad. No solamente el acceso a Internet, ¿no? Hoy en día estamos viendo las brechas digitales muy claramente, pero también las divisiones de género, las comunidades rurales, las personas con discapacidad y también pues el acceso a contenidos relevantes culturalmente para los pueblos indígenas y los afrodescendientes. Claro. Pues yo diría... Ajá. Sí, yo quisiera, porque la verdad, primero que nada, te quiero agradecer de corazón porque empezaste con un tema que definitivamente es muy importante para todos los que están con nosotros, que se dedican al periodismo, y es el desafío tan grande en este momento, y cuesta decirlo porque es duro, es muy duro lo que se está viviendo, y es también en el periodismo el desempleo. Nunca como ahora es tan necesaria los buenos periodistas que den esa orientación, más sin embargo, como decías, en este momento, debido a ese cambio, no hay sostenibilidad económica en los medios. Y yo quisiera volver dentro de un ratito, si me lo permites, volver a ti sobre eso. Me parece impresionante la claridad con que explicaste también las amenazas a la libertad de expresión. Inclusive sabemos de pues alto índice de homicidios a periodistas en países también como Honduras. Y te agradezco que hayas hecho ese repaso y, por supuesto, el entorno sobre lo que el periodista necesita hacer en relación con esa dirección, en ese cumplimiento de la agenda y por supuesto, la capacitación. Si me lo permites, Esther, voy a ir a nuestros invitados y regreso contigo. ¿Está bien? Perfecto, gracias. Te interrumpí ahí. Y yo quiero pasar ahora con Roberto primero. Roberto, porque eres ampliamente conocido, pero tal vez una presentación pequeñita
de cómo, porque has tenido diferentes sombreros dentro de tu vida profesional y eres una persona que se ha entregado, sos una persona que se ha entregado mucho al altruismo y a la labor justamente enfocada a la sostenibilidad. Por eso están aquí ustedes. Primero, tal vez un repasito pequeñito de quién es Roberto Artavia y luego, ¿cuál ha sido tu experiencia con los periodistas y cuáles son tus recomendaciones, Roberto? Tal vez una pincelada primero y luego volvemos, porque si no se nos va todo el rato. Adelante. Muchas gracias, Glenda, y muchas gracias, Esther, porque en realidad cubriste una buena parte de lo que yo iba a cubrir, entonces me puedo dedicar más a tres temas a los que me quería referir muy específicamente. Glenda, yo vengo del mundo de los negocios, el mundo del INCAE. Ahí me tocó ser el fundador del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible, precisamente buscando el cruce entre la producción, la productividad, la creación de riqueza y la sostenibilidad. Y hemos desarrollado muchísimo trabajo en ese campo. A partir del 2003 me uní a Viva Trust, que es una organización productiva y filantrópica que opera a nivel latinoamericano. Hoy la presido. Y ahí he tenido la oportunidad de trabajar con líderes excepcionales en todos los campos de la sostenibilidad, en la parte ambiental, en la parte social, en la parte productiva, en la parte de innovación, de tecnologías, de articulación del contrato social, de renovación de la política. Y francamente, voy así a introducir el tema tal vez, en todos los casos hemos tenido necesidades, obviamente, de difundir lo que está pasando, que sea conocido y que sea bien presentado para que alcance su máximo potencial. Hemos tenido que vencer barreras y obstáculos de incidir sobre la opinión y ahí los medios han jugado un papel fundamental. Hemos tenido que articular grupos a través de los cuales podamos transformar una realidad social o ambiental. Imagínate trabajar en la protección del bioma amazónico. El papel de los medios ahí era absolutamente fundamental y como muy bien apuntaba Esther, no era solo que lo cubriera el New York Times o CNN o la BBC, era que los medios locales también informaran a la población de cada una de las comunidades, y hay 772 municipios en el Amazonas, ¿verdad? Que ellos también estuvieran enterados de qué es lo que está pasando. Entonces, a veces uno dice medios y la gente entiende estos medios que vemos muy grandes, pero en realidad medios son todos aquellos generadores de contenido y distribuidores de contenidos que nos ayudan a avanzar todas las causas del desarrollo, y por eso me gustó mucho la idea de discutir los objetivos de desarrollo sostenible en este foro, porque en realidad los objetivos de desarrollo sostenible son 17, son muchísimos, ¿verdad? Uno podría argumentar, pero muy claramente es una estructura de desarrollo muy robusta, una visión del desarrollo muy robusta, donde la comunicación va a tener un papel esencial que jugar. Para hacer mis tres comentarios, tal vez mantenerlos muy puntuales en esta primera intervención. En la parte de generación de contenidos, ¿verdad? Un medio, yo digo que informa, forma opinión y educa, ¿verdad? Y de alguna manera en esas tres funciones que tiene un medio de comunicación, la labor del periodista es absolutamente esencial. El periodista que es formador de opinión versus el periodista que informa lo que está ocurriendo, versus el periodista que utilizando su propio conocimiento, pero apalancándose en otros, trata de educar alrededor de un tema, pues tienen papeles muy diferentes, muy distintos entre sí, y yo creo que es muy importante mantenerlos separados, más que como bien se apuntó, en el mundo de hoy, ¿verdad? Que del mundo de las redes sociales, donde todos nosotros y todo el mundo es un generador de contenido en un momento dado, pues existe mucho el riesgo de que de alguna manera, ¿verdad? Empiecen a entrar informaciones, desinformaciones y sobre todo esto se vuelve muy complejo cuando es utilizado por líderes importantes del mundo, ¿verdad? La mentira y la desinformación como herramienta política, herramienta electoral, herramienta con intención económica, etcétera, se vuelven sumamente problemáticos y ahí se necesitan medios y periodistas que sean capaces de discriminar entre esas cosas en primer lugar y en segundo lugar, tal vez más importante, que sean capaces de educar,
porque si el lector no tiene pensamiento crítico, la capacidad de discernir, pues entonces obviamente queda absolutamente expuesto y vulnerable a esa masa de información y desinformación que le va a estar llegando simultáneamente, y vuelvo a decir, y sobre todo que viene, ¿verdad?, de todo el mundo. La segunda distinción que quería hacer era precisamente la que toqué con el ejemplo del Amazonas, y es que, bueno, ¿verdad? Uno dice, bueno, yo lo vi en CNN, debe ser verdad, yo lo leí en el Financial Times, debe ser verdad, porque hay ciertas marcas, ciertas estructuras en las que uno ya estableció una relación de confianza y de credibilidad, pero la pura y limpia verdad es que yo he visto ahora CNM, ¿verdad? Como medio, con M al final, como medio de comunicación, con el logo exactamente igual. Y si uno no se fija muy bien, a lo mejor lo malinterpretas. Entonces hay desde la mala intención hasta medios que son creados para propósitos completamente específicos. Yo conozco un medio español, de España, quiero decir, no en castellano, un medio de España que se dedica exclusivamente a atacar a una persona en una industria particular que yo no sé si merece o no ser atacado, pero yo no sé de dónde se puede crear un generador de contenido que publica 3 o 4 páginas por semana y las distribuye ampliamente a todos los miembros de comunidades e industrias, simplemente para estar atacando a una persona y una industria. Entonces, muy claramente los medios hoy tienen todas las formas imaginables, ¿verdad? Estos medios gigantes hasta esos medios absolutamente concentrados en un propósito. Y otra vez, si el lector no tiene la capacidad del pensamiento crítico, analítico y la capacidad de discernir, su vulnerabilidad ante esto es total, ¿verdad? Y más que nos van a llegar por WhatsApp, nos va a llegar por Twitter, nos va a llegar por Facebook, nos va a llegar por TikTok, y de alguna manera estamos absolutamente bombardeados y por la misma naturaleza de los tiempos, con poco tiempo para pensar y procesar, ¿verdad? A nosotros mismos nos acaba de pasar que nos llega un video, lo mandamos sobre las inundaciones en Honduras y resulta que era de una inundación del año pasado, ¿verdad? Y cosas, lo acabamos me lo mandaste y yo te dije, ¿estamos seguros de esto? Sí, no, precisamente, ¿verdad? Entonces hay que tener un cuidado espantoso porque, entre comillas, personas de confianza cometemos errores precisamente guiados por ese sistema total. Y el tercer comentario que quería hacer es del contrato social y el papel de la prensa en él. A ver, mi definición práctica del contrato social es que es el conjunto de leyes, normas, regulaciones, tradiciones, costumbres y prácticas que unen a los miembros de una sociedad y regulan las relaciones y transacciones entre ellos. Cuando las relaciones son de confianza y cuando existe un alto grado de confianza en una sociedad, todas las decisiones son fluidas. Hay gobernanza, hay inversión, hay innovación, simple y sencillamente porque es muy barato, porque están ahí. Yo siempre le cuento a todo el mundo que en un tiempo que estuve viviendo en Suiza, cuando uno iba a regalarle flores a la esposa, pasaba por un jardín, le daban unas tijeras, uno cortaba las flores y después dejaba la plata en una alcancía. Los costos de transacción no existen, ¿verdad? Porque uno mismo se da el servicio, uno mismo paga, no hay factura, no hay nada. Y sin embargo, te aseguro que la señora de ese jardín pagaba impuestos por sus ingresos porque es un sistema de confianza total que minimiza los costos de transacción y le da fluidez a todo. Aquí en Costa Rica uno va a una reunión y va con el guardaespaldas, con el chofer, con el auditor, con el abogado, en una instalación que tiene guardias de seguridad, alambre de navaja, cámaras en la entrada. Imagínate todos los costos que tiene que tener una floristería, ¿verdad? Solo para vender las mismas flores que en Suiza se venden solas. Y en ese sentido, ¿verdad? La inseguridad a la que hemos llegado hace que avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible y el papel de construir confianza que tienen los medios se vuelva más y más esencial. Y ese era el tema que yo quería abordar hoy en profundidad. Cuando un medio o los medios en su conjunto y los periodistas crean confianza o destruyen confianza, que rearticulan o desarticulan el contrato social y cuánto le cuesta eso a los objetivos de desarrollo sostenible y al desarrollo en general. Excelente, Roberto. Ya vamos a volver con vos para seguir. Tengo algunas preguntitas sobre esto, pero vamos a pasar con José, que yo creo que fue. José, si no me equivoco, tuviste la interrupción del fluido eléctrico, ¿no? Como decimos, se fue la luz por Esparza. Eso fue lo que pasó, que te vemos así oscuro. Ustedes comenzaron a hablar de la tormenta
y inmediatamente se conectó y se fue la luz. Aquí estoy con mi teléfono, ojalá que aguante y ojalá poder seguir en la reunión, pero vamos a ver, sí, se fue. Aquí estoy a oscuras. Pero José, aprovechando ya para entrar en materia, entonces, ojalá que nos aguante todo la sesión. ¿Quién es José? ¿Quién es José Zaglul? Para nuestros periodistas, ¿cómo te identificas? ¿Y cuál ha sido tu experiencia, José? Porque es algo que me ha llamado mucho la atención de todo lo que ha sido tu labor en la Universidad Earth, es la posibilidad de realmente tener esa buena comunicación con los medios, tener esa buena relación. ¿Cómo se logra y cuál fue tu experiencia y cómo eso fue una proyección importante para la labor de los muchachos de la ERTH, por ejemplo? Sí, muchas gracias, Glenda. Mira, bueno, yo tuve el privilegio de empezar en la ERTH cuando se estaba apenas planificando la institución, no habían alumnos, ni profesores, ni nada. Y empezamos de cero y tuve la oportunidad de estar 28 años hasta mi retiro en el 2016. Y hablando de medios, cuando se creó la EARTH, había una gran controversia. Decían que era una institución de la CIA, que ahí se iba a entrenar gente para combatir el comunismo. Eso fue antes de que terminara la Guerra Fría. Y entonces tuvimos también, bueno, hasta uno se lo creía, cómo los medios comunican algo a través de información que no es veraz. Y cuando yo llegué a ser parte de la ERTH, lo primero que hicimos fue primero a no salir a la prensa, hasta que no tuviéramos claridad en nuestros objetivos, nuestra misión, que todos comprendiéramos a lo que estábamos ahí. Y si vos ves los objetivos de la ERTH, en lo que está fundamentada es convertir a la educación en el vehículo de transformación social, darle oportunidades a los que menos tienen, promueve la igualdad de género. Por ejemplo, empezamos con 13% de mujeres, ahora hay 50%. La idea era proteger la biodiversidad del trópico húmedo, que es el pulmón del mundo y es solo un 7% de la superficie del planeta, sin embargo tiene entre el 50 y 80% de la biodiversidad. Y en fin, lo que queríamos promover era también la ética, la responsabilidad como ser humano para la sociedad. Y en esto ha sido bastante difícil, digamos, ver ese impacto que queremos tener. Bueno, yo siento que los graduados de la ERTH salen convencidos de su misión, que es líderes éticos para el desarrollo sostenido y construir una sociedad próspera y justa. Sin embargo, y tal vez Roberto pueda comentar sobre esto, yo he visto que muchos de los objetivos del desarrollo sostenible, por ejemplo, en la parte ambiental, la parte de cómo tratamos a nuestros los funcionarios o la comunidad, en realidad lo que hemos promovido a través de los negocios es cuánto dinero acumulamos, cuánto material, cosas materiales acumulamos. Los accionistas lo que les interesa es el retorno. Y entonces a veces yo siento que por más que uno insiste en la parte ambiental, la parte monetaria, financiera, se vuelve como el único propósito y enmascara las otras y las dejan a un lado. Y a mí, y eso lo veo, y yo quisiera volver al comentario de Esther y Roberto sobre el periodismo. A veces yo pienso que los periodistas quisiéramos que fueran éticos y dieran esa información que queremos, pero a veces buscamos más el sensacionalismo en la información. Lo que es la violencia, las muertes, lo negativo para informar en primera página. Mientras tanto, las cosas positivas, las cosas que yo creo que hay muchas cosas positivas en Costa Rica, que de la honestidad de la gente, de la forma en que nos tratamos, de la parte ambiental que vive Costa Rica, que sí lo promovemos, pero
podríamos promoverlo más en la prensa. Entonces yo me pregunto si la prensa, y quisiera hacer una crítica constructiva, si de verdad esos objetivos de desarrollo sostenible que tenemos que hacerlos posible porque es tal vez la última oportunidad que tiene la humanidad en esta década de reversarlos, si de verdad estamos educando y poniéndole atención a cómo combatimos la pobreza, el hambre, la desigualdad, el deterioro ambiental. Vea que hablar de ambiente en un país como Estados Unidos, vamos a tener que conocer a quién le estamos hablando, porque se vuelve una cuestión política, ¿verdad? La misma pandemia se vuelve una comunicación política. Entonces, lo que a mí me parece es que debiéramos educar, y yo he tenido el privilegio de estar en la parte académica por muchos años, toda mi vida, es cómo educar en no solo transmitir información, es también conocer a quién le estamos hablando y cómo aprendemos. Es un puente de doble vía, pero también la educación es en valores, no solo en ciencia y tecnología, es en la honestidad, en el liderazgo, en la capacidad de ser una persona que busca el bien social, el bien ambiental y el financiero. Los tres son elementos claves. Y tengo anécdotas que no me daría pena contarlas, pero que muchas empresas hablan, pero eso es que se queda a un lado. Puede ser que lo ambiental sea importante, pero cuando está en la parte económica, lo hacemos a un lado. Entonces, y eso lo denunciamos los periódicos, porque esto no es una cuestión de periódico, es de cuestión de los políticos, de las empresas, de la empresa privada, de las organizaciones, todos somos responsables de educar y ser modelos a los que educamos, si somos profesores, pero también modelo de una convivencia pacífica, de una convivencia armónica, con armonía y con respeto a los recursos naturales. Y yo creo que en eso no somos tan fuertes. Y a mí me da miedo que en los próximos 10 años no tengamos la capacidad de reversar lo que nos está pasando en este momento. Gracias, José, y gracias a todos los que están con nosotros. Bienvenidos a los que se están uniendo en este momento que estamos en la Semana de la Comunicación, inaugurando con este foro que yo diría de lujo, con estos invitados y este tema tan importante. Esther, escuchando a José y a Roberto, ¿cuál sería tu recomendación dirigido este mensaje a nuestro gremio para revertir? Hay un gran esfuerzo y hay en algunos casos una labor excelente, constructiva, porque es nuestra misión hacer un periodismo constructivo, obviamente crítico también, pero bueno, José decía algo muy importante, Roberto también, sobre ese enfoque que a veces no es el correcto. ¿Hay alguna recomendación de tu parte en ese sentido, alineado con los objetivos de desarrollo sostenible? Sí, yo creo que el desarrollo sostenible realmente requiere un cambio fundamental en nuestra manera de relacionarnos los unos con los otros, pero también nosotros con la planeta, ¿no? El planeta y con nuestro medio ambiente. Este requiere un cambio de actitud, un cambio en la manera en que estamos consumiendo, produciendo, etcétera, ¿no? Y en ese sentido la comunicación y la educación es muy importante, porque es así que vamos a poder cambiar, ¿no?, la mentalidad de la gente. Yo creo que los y las periodistas podrían compartir más información con la población en general, difundir los principios y las metas de la Agenda 2030, pero también contribuir al monitoreo del cumplimiento de los ODS, para que los gobiernos y los otros actores, rindan cuentas, ¿no?, sobre los compromisos que han adquirido. También podrían generar debates públicos, ¿no?, amplificar las voces y la participación de las personas, especialmente aquellas en condición de vulnerabilidad. También hacer atención para utilizar un lenguaje inclusivo y preocuparse por la accesibilidad en la comunicación como medio para generar cambios, ¿no?
Y finalmente también creo que es importante establecer más alianzas con el sector privado, con las organizaciones de la sociedad civil, la academia, las Naciones Unidas, para difundir los logros, los avances, pero también los retos, ¿no? Porque, como ya lo han dicho también los demás, esto no es solamente una agenda de los gobiernos, es una agenda de cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno tiene un rol. Yo como individuo, UNESCO como una organización de Naciones Unidas, ustedes como periodistas, cada uno podemos aportar algo. Entonces yo creo que esta idea de crear más alianzas también es muy importante. Claro, y bueno, yo creo que lo más importante es que nosotros, los periodistas, entendamos y tengamos claridad sobre estos temas y lo que significa para poder realmente conectar con nuestra audiencia, ¿no? Porque muchas veces ahora con la presión que hay por la disminución del personal, digamos, en un medio, bueno, mencionabas a los medios comunitarios también, pues entonces hay una demanda por cierta cantidad de notas y muchas veces no permite esa profundización. Roberto, ¿consideras que realmente, de acuerdo a la experiencia que has tenido en las coberturas, que el periodista o en general la prensa, de acuerdo a tu experiencia, ha tenido ese conocimiento de temas como estos de sostenibilidad realmente y ha provocado interés, de acuerdo, digamos, desde tu campo? ¿Cómo lo has visto? Estás en mute, perdón. Estás, Roberto, ya. Sí, el problema que hemos tenido siempre con el tema del desarrollo sostenible es que para nosotros los costarricenses, como bien decía José, lo tenemos como muy alto, pero en el mundo ese no es el caso. Björn Lomborg hace unos años hizo un ejercicio con un grupo de pensadores, entre los que había premios Nobel y grandes economistas, filósofos de todo en Europa, que si tuvieran 50.000 millones de euros para asignar a un problema, ¿a dónde lo asignarían? Los temas relacionados con la sostenibilidad y el clima salieron en la posición 17, ¿verdad? Y entonces eso lo usaban algunos como evidencia de que hay problemas mucho más urgentes. Entonces decían que la malaria, que el SIDA, que esto, ¿verdad? Y claro que todos esos temas tienen un mérito y un valor gigante, pero al final, si nosotros vemos la integralidad de la sostenibilidad como fue definida por estos 17 objetivos, no cabe duda que de alguna manera con las variaciones de agenda que correspondan a la realidad de cada país, debieran estar muy al frente. Yo molesto a la gente de Naciones Unidas porque les digo que pusieron los objetivos al revés, que el problema es que tenían que poner el objetivo 17 de primero y no de 17, porque cada uno de estos problemas es más grande que la capacidad de un solo sector. Entonces, esa articulación de una sociedad integrada, donde está el sector, el gobierno y el Estado, la sociedad civil, el sector productivo, los organismos internacionales, y la quinta pelota, porque son 5 las que aparecen, dependiendo de dónde esté. Yo a veces digo que es la academia, a veces digo que son los medios de comunicación, y en este caso voy a decir que son los medios de comunicación, obviamente, porque son una parte esencial para la solución de los problemas de la sostenibilidad. No solo, como dije antes, informando, formando, educando, formando opinión y educando a la gente a través de los medios, de la generación y distribución de contenidos, sino que en realidad también dando el ejemplo. Y ahí voy un poco a tu pregunta. A veces uno va a la Asamblea Legislativa y hay un diputado que tiene una agenda clarísima que tiene que ver con el desarrollo, con la solución de problemas, pero le ponen el micrófono o le hacen la entrevista al que va a criticar al presidente o al que tiene un pleito que armar, porque de alguna forma esa noticia más sensacional, más disparadora de opiniones de conflicto, seguramente, no sé, yo no voy a decir que vende más o lo que sea, pero es más atractiva para el morbo público, de ese público que no tiene el pensamiento crítico y la educación para realmente aprovechar una labor de una prensa más constructiva. Entonces yo sí creo que definitivamente el periodista tiene una gran responsabilidad y el medio tiene una gran responsabilidad. Uno dice el periodista como si el periodista agarrara el micrófono o definiera que va en la página 3 del diario o que va a salir en el minuto 14 del noticiero. En realidad hay un equipo de producción, hay un editor, un responsable, ¿verdad?, que tiene que juzgar qué es lo que va ahí.
Y yo creo que sí, que definitivamente en esta rearticulación absolutamente necesaria de los contratos sociales latinoamericanos, que son parte central de que se logren los 16 objetivos de desarrollo sostenible, poniendo el 17 como una plataforma común para los otros 16, es fundamental. Y si la prensa no entiende ese papel, entonces tenemos un problema bien serio, porque en vez de tener una plataforma que se va a integrar para sostenerlos, vamos a tener una plataforma que se resquebraja y se nos caen todos por en medio. José, ¿ibas a agregar algo? Adelante. Sí, yo quiero enfatizar también, como dice Roberto, el rol de los comunicadores y la prensa. Es decir, no solo trabajamos para eso, sino que tenemos una responsabilidad muy grande, porque como educadores estamos formando a los líderes del futuro y como comunicadores, digamos, como prensa, nosotros influimos en la percepción de la sociedad con solo el título de una entrevista, o con solo las primeras letras que diga, ya uno se forma una opinión. Entonces somos formadores de opinión, y viera que yo siento que en la academia, en la educación, no estamos poniendo el énfasis en estos objetivos que son claves para el futuro. Yo me pregunto cuánto estamos insistiendo en las clases, en la parte práctica, y bueno, no quiero vangloriarme de esto, pero yo creo que hay instituciones que lo hacen muy bien, ¿verdad? Ahí está el MINCAE, está la ERD, creo que la Universidad de Costa Rica. La verdad es que creo que hay varias, pero yo estoy en otras donde lo que les interesa pareciera eso de la matrícula, el ranking de la universidad, etc. Y por ejemplo, en el periodismo, les voy a dar un ejemplo que a mí me dejó frío. Ya hace unos años, cuando el Papa Juan Pablo II fue a visitar a Fidel Castro a Cuba, y estaban todos los periodistas, creo que del mundo ahí, no es porque sea el Papa, pero eran dos personajes del mundo, por cierto, que parece que no se tenían pensamientos muy diferentes, reunidos por primera vez, fueron una cuestión histórica, y de pronto sale el asunto de Mónica Lewinsky, y desaparecieron los periodistas de Cuba, y se fueron todos a Washington. Y entonces yo me preguntaba, ¿a dónde está la esencia de la comunicación? ¿Qué es? Estamos viendo la posibilidad, hablamos de la apertura de Cuba, o lo cerrado que es Cuba, la posibilidad de hacer cambios, no sé, inclusive en la iglesia, lo que sea. Era una comunicación muy interesante para la humanidad, pero lo de Mónica Lewinsky y Clinton fue mucho más importante para la prensa. Y ahí es donde yo, haciendo una crítica constructiva, creo que debemos darle vuelta a esto. Y tenemos una responsabilidad como educadores y como periodistas. Bueno, estás tocando un tema muy, muy importante, y es la prioridad, ¿no? La prioridad que se da a la cobertura versus rating. Son temas definitivamente de constante discusión, y en ese sentido quisiera también preguntarle a Esther su parecer sobre esto, si hay manera de revertir, pero también quisiera preguntarte, Esther, porque mencionaste algo muy importante al inicio, sobre los medios comunitarios, sobre aquellos periodistas que, por cierto, en una ocasión anterior estuvimos hablando de este tema, el periodismo emprendedor, esa necesidad que hay en este momento de apoyar este tipo de proyectos, y sobre todo que sean sostenibles, ¿verdad? Y yo quisiera saber si desde la UNESCO, por ejemplo, hay algún tipo de iniciativa, porque yo sé que muchos colegas están diciendo, ok, quiero saber qué va a responder. ¿Hay algún tipo de iniciativa para poder apoyar el periodismo emprendedor, el periodismo comunitario, este periodismo que se enfoca también en cumplir de una manera quizá no tan establecida, pero es una manera directa o indirecta más bien, de cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible 2030? Esther.
Sí, es un tema muy importante. Desde la UNESCO estamos apoyando, evidentemente, pues el reto es muy grande, ¿no? Porque medios comunitarios hay muchos en la región y tampoco tenemos fondos para financiarles a todos o cosas así, ¿no? Pero lo que sí estamos haciendo es formaciones para los y las periodistas. También quiero ponernos a disposición de ustedes justamente en temáticos como estos, ¿no? El cambio climático, etcétera, que son temas complicados. Y eso también es algo que usted mencionó antes. Ahora estamos en una época en que uno quiere tener un título como sexy, interesante, ¿no? Y la gente ya no va a leer artículos muy complicados, largos y no sé qué. Pero esos temas no son tan sencillos. Entonces, también estamos tratando de trabajar con los y las periodistas para encontrar la manera de comunicar sobre estas temáticas en una manera que es basado en la ciencia, que es fiable, que no es, bueno, algunas cosas no se puede explicar así como blanco-negra, ¿no? Que son más claros que esto. O sea, ustedes están dando esa capacitación. Exactamente, sí. Estamos trabajando en esto. También tenemos un montón de manuales que están disponibles libremente en nuestro sitio web para comunicadores, también para personas que trabajan para radios comunitarios, justamente sobre cómo se puede comunicar con las comunidades sobre este tipo de temáticas que tienen que ver con los ODS. También tenemos otro tipo de iniciativa. Por ejemplo, trabajamos mucho en el tema de poner fin a la impunidad de crímenes contra periodistas, ¿no? Que para nosotros es un tema muy importante en Centroamérica, y también promover espacios para discutir sobre la libertad de expresión, que también es un tema importante en Centroamérica. Ahora también desde el inicio de la pandemia estamos trabajando mucho en todo lo que tiene que ver con la salud mental de los y las periodistas, porque hemos visto también que hay un aumento del estrés, un aumento de la autocensura, un aumento de amenazas en países de la región. Así que también tenemos esta red de apoyo con una serie de ¿cómo se llama?, psicólogas que nos están apoyando en una serie de webinars, así que ahí también los y las periodistas pueden unirse y discutir también allí y recibir un tipo de apoyo para saber cómo pueden hacer frente a este tipo de presiones que están viviendo hoy en día. Y otra cosa muy importante que estamos haciendo en conjunto con otras agencias de la ONU y otros socios es luchar contra la desinformación. Y esto lo hacemos desde hace diferentes ángulos, ¿no? Uno es desde el tema de la educación. Estamos trabajando con el MEP en Costa Rica, pero también con otros ministerios de educación sobre cómo integrar este tema en el currículo, ¿no? Porque tiene que ver con el pensamiento crítico, con la capacidad de poder analizar, ¿no?, la información. Hoy en día tenemos acceso a todo tipo de información en un segundo, ¿no? Uno hace una búsqueda en Internet y encuentra de todo. Pero especialmente para los y las jóvenes, ¿cómo pueden hacer la diferencia entre algo que es cierto y algo que no es cierto? ¿Cómo saben de dónde viene esta información? Encuentran algo en Wikipedia y piensan que es la verdad, porque está ahí, ¿no? Entonces, estamos trabajando mucho en esta alfabetización mediático, como lo llamamos nosotros, para justamente generar este tipo de capacidades, ¿no? Y también desde otro ángulo estamos trabajando en este tema de la desinformación. Así que esos son los grandes temas en que estamos apoyando en la región, pero tenemos una relación muy estrecha con los diferentes gremios de periodistas y estamos ofreciendo allí también diferentes tipos de formaciones. También trabajamos con una red de universidades en Centroamérica para también fortalecer ¿cómo se llama?, la formación de los periodistas, ¿no? Así que ahí también trabajamos en temas del currículo, etcétera. Así que esas son las actividades que tenemos en la región. Si me permitís construir un poquito sobre esto, fíjate que por varios años nosotros desde la Fundación Avina, que es otra de las organizaciones del grupo, tuvimos un centro de capacitación en sostenibilidad para periodistas a nivel latinoamericano. Es interesantísimo la cantidad de individuos periodistas que querían participar. Teníamos lista de espera año tras año. Pero en el momento en que se nos acabó el poquitillo de plata que teníamos para eso y le tuvimos que decir a los medios que ahora tenían que cubrir el viaje y el hospedaje, la capacitación todavía era gratuita, pero ya tenían ellos que cubrir el viaje y el hospedaje, en 2 años se acabó el programa, porque no había ningún interés en seguir apoyando
pese a que cuando era gratis, la verdad es que llegó gente muy impresionante, periodistas jóvenes y no tan jóvenes, muy, muy impresionantes. La otra cosa que se me vino a la mente, oyendo ahora cuando don Belisario te estaba presentando, es la importancia de la identidad y la marca personal de un periodista. Y como suele pasar en estas cosas, ¿verdad? Construir una marca personal toma años, esfuerzos de consistencia, de orden, etcétera, y destruirla, pues es echarse la pata al hombro frente al marco 2 veces, como dicen, ¿verdad? Y en ese sentido, yo creo que los periodistas, un mensaje muy importante es que el papel que ellos juegan no se olvida, ¿verdad? Cuando un periodista es justo, es constructivo, hace un tratamiento profundo, analítico y estudiado de los temas, cosecha respeto, ese respeto es duradero y se le van ampliando los horizontes y los espacios. Pero muy claramente, cuando un periodista es tendencioso o para decir cualquier término o está en una función de multiplicar un mensaje negativo, inmediatamente el mundo empresarial le toma distancia a esa marca personal, no necesariamente al medio. Entonces aquí hay que distinguir muchísimo y yo creo que los periodistas jóvenes a veces hoy en un mundo de tanta comunicación no se dan cuenta de esto, que la marca personal existe, que la marca personal es duradera y que una vez que uno quema esta marca personal, recuperarla a veces es imposible y en el mejor de los casos es muy difícil. Y a mí me duele mucho ver cómo muchos periodistas que están empezando toman riesgos, por decirlo de la manera menos mala, absolutamente innecesarios y utilizan plataformas para realmente hacer acciones que yo llamaría muy cuestionables desde el punto de vista de impacto social, desde el contrato social, desde la ética periodística y desde la protección de su propia marca y profesión. Excelente ese comentario. Quiero hacerte una pregunta. Me quedé con una duda. Cuando hicieron esos talleres que ustedes financiaban y que tuvo tanta participación, luego hubo una proyección y un abordaje diferente, es decir, los que participaron realmente, luego hubo un reflejo de esa capacitación. ¿Cómo fue? Absolutamente, pero ve lo que terminó pasando, porque también creo que es justo decirlo. Muchos que eran periodistas de medios, ¿verdad? De medios de comunicación grandes, pero que eran periodistas más bien jóvenes, una vez que se capacitaron, empezaron a hacer uso de estos temas, fueron sonsacados y se convirtieron en periodistas empresariales, en directores de relaciones externas, los cambiaron de posición precisamente porque su abordaje de los temas los ponía en esa posición de manera muy clara. Entonces, ese fue tal vez, entre comillas, si pudiera decir que ese proyecto fracasó por alguna razón, eran dos. Uno, que se nos pusieron muy pinches los medios para darle continuidad, pero la otra fue que al hacer estos periodistas darse a conocer como, digamos, proponentes de una visión diferente, fueron sacados de los medios y llevados al mundo de la empresa privada muy rápidamente. Es una excelente e importante observación, José. Si estuvieras a cargo de un grupo de periodistas y relacionados con este tema de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cuáles serían las instrucciones que les darías, José? Ahora sí que me la pusiste difícil, Linda. Te puse de director, o sea, ¿qué harías primero? Mira, vieras que yo creo mucho en el liderazgo y las personas que han cambiado el mundo no han sido como 300 que se pusieron de acuerdo a cambiar algo. Si uno ve en la historia, han sido individuos que han tenido una mística, un compromiso, los valores. Alguien como Gandhi, como Martin Luther King, como la Madre Teresa, you name it. Han sido individuos que con mística, compromiso, han movido masas. Entonces, yo siento que lo primero que haría es buscar a la gente comprometida. Y te iba a preguntar eso, bueno, ¿qué hacemos con los objetivos de desarrollo sostenible que están ahí? Y, es más, muchos se relacionan entre uno y otro. ¿Cómo es que no hemos podido
eliminar la pobreza o el hambre o las muertes por diarrea. Y cómo la gente tira por un lado 40% de alimentos en el mundo y tenemos obesidad y hay gente muriéndose de hambre. ¿Por qué como sociedad no podemos unirnos para resolver esos problemas? Entonces, me parece que lo que yo fortalecería es el compromiso social. Y por cierto, los objetivos de la Agenda 2030 son 5 elementos fundamentales que se buscan: personas, prosperidad, planeta, participación colectiva y paz. Esos son los 5 elementos. Si nosotros pudiéramos desde la escuela, desde el colegio, de las universidades, formar esos líderes. A mí me preocupa el liderazgo que tenemos en el mundo hoy. Yo creí que la pandemia nos iba a unir como sociedad planetaria para combatir esto y más bien nos hemos dividido más. Tenemos líderes negativos, tenemos confrontaciones, no creemos en nosotros mismos. A mí me parece que eso hay que darle vuelta desde la escuela, desde la casa obviamente, pero también desde la educación. Y yo también conozco o sé de periodistas, muchos, que han arriesgado sus vidas para informar sobre, desde guerras hasta tragedias, se han metido en medio de la tragedia para informar de inundaciones, terremotos, han ido a las zonas más afectadas. Yo admiro a esa gente, a veces mueren en eso. Entonces, ese es el tipo de periodista que yo quisiera atraer a mi medio y convertirlo en un agente de cambio, en un líder ético que busque el bienestar de la sociedad y no veamos confrontaciones, como decía Roberto. Hay una oportunidad de hacer alianzas estratégicas y más bien lo que hacemos es buscar el conflicto para que haga más bulla. No, como sociedad tenemos que cambiar y no tenemos mucho tiempo. Y mi pregunta tal vez ahora es, se ha dicho que tal vez tenemos 10 años para cambiar esto. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que el periodismo y la educación juegan un papel importantísimo. Obviamente la política y los líderes, pero tiene que haber esos valores de respeto, ética y deseos de cambiar el mundo. Eso tenemos que inyectarlo en cada persona y necesitamos esos líderes que nos inspiren a todos. Claro, y muchas gracias por esas inspiraciones que nos das. Hay muchos medios también y muchos periodistas que se dedican a llevar esas historias que, repito, indirectamente están cumpliendo con esos objetivos. A veces los términos, no sé si ustedes coinciden conmigo, lo digo desde el punto de vista de comunicación. Un día estuve discutiendo con una persona, un ambientalista, ¿verdad? No discutiendo, sino conversando si el término, por ejemplo, cambio climático no es tan atractivo, ¿verdad? Si le falta esa conexión, por ejemplo. Y lo mismo el decir objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cuántos entienden eso? ¿No? Y los periodistas, ¿cuántos entendemos eso o no? ¿Cuántos nos identificamos? Y en realidad quizá... y quisiera saber su parecer, que se nos está extendiendo un poco eso, pero quizá esas historias simplemente están a flor de piel, están a la vuelta de la esquina y nosotros podemos o estamos contribuyendo justamente con esos objetivos, quizá no con ese nombre. Esther, ¿te parece ese punto de vista? Sí, estoy muy de acuerdo y de hecho ya se ha hecho un gran trabajo también en este sentido. Incluso ya en el internet uno puede encontrar guías para cómo comunicar con niños, por ejemplo, sobre los ODS, explicarlo de una manera muy sencilla, cómo comunicarlo por los medios de información, justamente enfocándonos en cada uno de los ODS, en vez de hablar de esto en términos generales, hablar sobre cero hambre, por ejemplo. Todo el mundo entiende esto, ¿no? O hablar sobre el acceso a la educación para todo el mundo. Entonces, se puede explicar cada uno de los ODS de una manera simple, que la gente puede entender, y también ilustrarlo con historias, ¿no? O con ejemplos. Ahora, por ejemplo, la pandemia para mí es una oportunidad muy grande. Es una crisis, es un problema,
pero también es una oportunidad muy grande porque estamos en un momento en que esta pandemia nos está mostrando dónde están las desigualdades, dónde están las brechas, ¿no? Entonces, esto también nos da oportunidades para acelerar nuestras acciones, ¿no? El tema de educación, por ejemplo, el ODS 4 es sobre el acceso a una educación de calidad para cada uno. Bueno, ahora estamos en una situación que de repente un montón de niños no tienen acceso por la brecha digital, por las brechas sociales, etc. Es un momento en que los gobiernos realmente pueden impulsar cosas que no han podido hacer antes. Ahora, por la fuerza, tienen que llevar la conectividad a todo el mundo. Por la fuerza, tienen que usar más creatividad, empezar a pensar, repensar la educación y crear sistemas educativos más flexibles. Entonces, eso también son oportunidades para acelerar nuestro progreso hacia los ODS, ¿no? Y también nos permite a comunicarlo de una manera que la gente pueda entender más fácilmente. Cuando hablamos del ODS 4, podemos usar estos ejemplos muy concretos y decir, ¿qué es lo que queremos alcanzar? Pues que cada niño, cada niña pueda tener acceso a una educación de calidad, no importa dónde vive, no importa si es niño o niña, no importa si es pobre o no, ¿no? Entonces, esas son cosas también que podemos usar para poder comunicar alrededor de esta agenda de desarrollo sostenible. Excelente. Bueno, Sí, sí, adelante, Robert. no, si me permites, yo diría lo siguiente, vean, el mundo cambió y ni cuenta nos dimos, ¿verdad? No solo estamos inmersos en esta cuarta revolución industrial que lo cambia todo, ¿verdad? La forma como nos comunicamos, como nos entretenemos, las relaciones personales, lo que comemos, en fin, todo está alterado, todo es diferente. Estamos en medio del calentamiento global, ¿verdad? Dicho sea de paso, cambio climático es un término que inventaron los políticos norteamericanos para bajarle presión al tema. Es calentamiento global, acidificación del mar, muerte de especies, ¿verdad? Es otra cosa de lo que estamos hablando. Excelente observación. Pero eso ya es irreversible, ¿verdad? Eso ya tiene su propio momentum y sí, podrá haber en el futuro soluciones tecnológicas posiblemente, pero en este momento es algo con lo que tenemos que empezar a lidiar en términos prácticos. La concentración del comercio global y de la riqueza. Esta cifra es de Credit Suisse y es reciente. En el mundo hay un patrimonio total de 326 trillones de dólares. El 84.2% está en manos del 10% más rico y el 63.9% de abajo solo tiene el 1.9% de ese patrimonio. O sea, con esa distribución de la riqueza patrimonial del mundo, estamos sentados en una bomba de tiempo que en cualquier momento va a hacer explosión. Y ya lo vemos, los países que han sido exitosos en desarrollar una clase media, como Costa Rica y Chile, es donde la rebelión ocurre primero, porque se da cuenta mucho más rápidamente que otros de todo lo que se les está negando, de cómo estamos mal. Tenemos en este momento 6 segmentos de consumidores vivos: adultos mayores nacidos antes del 50, baby boomers nacidos hasta el 65, la generación X nacida del 65 al 80, los millennials nacidos hasta el 95, los centennials nacidos entre el 95 y este momento, y por supuesto ahora los cuarentennials, ¿verdad? Que van a tener otra forma y otros patrones de consumo diferentes. Nunca nos hemos enfrentado a 6 generaciones de consumidores con diferentes necesidades de información, comunicación al mismo tiempo. Entonces ya el mundo nos dejó atrás, es lo que quiero decir, y nos dejó atrás realmente. Entonces ahora realmente yo creo que los medios de comunicación tienen 3 obligaciones esenciales. Lo primero es entender y explicar eso al mundo, ¿verdad? Entender cómo cambió el mundo y cómo lo debemos comprender para podernos preparar y lidiar con él el resto de todos nosotros. Por supuesto, también la academia, los sistemas educativos, no le echo todo a los medios, pero los medios tienen un papel esencial que jugar ahí sin duda. Lo segundo es que los medios mismos tienen que cambiar. No pueden, en medio de todos esos cambios que estamos hablando, seguir igual, ¿verdad? No puede haber periódicos con 80 páginas de papel diario porque no van a ser bien recibidos, ¿verdad? Van a tener que cambiar la forma como le llegan a la gente y la capacidad de generar y distribuir contenidos está en su punto más alto. Úsenla a plenitud, ¿verdad? Vivan las tendencias en las que estamos montados en vez de nada más verlas pasar por enfrente.
Y lo tercero, vuelvo al tema de la formación individual y de los valores del periodista, que yo creo que José abordó muy bien ahora que le preguntaste. Necesitamos formar periodistas que entiendan, voy a usar la símil de la pluma, ¿verdad? Que en su pluma tienen un poder gigante. ¿Te acordás el dicho de la pluma y la espada, verdad? Pues bueno, ahí está la pluma, que es una espada importantísima para luchar contra el futuro, para luchar para forjar el futuro que queremos. No la desperdicien, por favor. Y eso significa realmente conviértanse en esos agentes de cambio, en esos generadores de valores, en esos rearticuladores del contrato social, en esos educadores que pueden ser, en vez de simplemente dedicarse a ver dónde hay un conflictillo para reportarlo de alguna forma curiosa. José. Yo quería hacer un comentario rápido sobre lo del cambio climático y el nombre. Sí, Eso es todo un tema. Es que si, por ejemplo, a mí me dicen que mi mamá o yo, por la concentración, por la contaminación, etcétera, voy a enfermarme y voy a morir, o que mis nietos no van a llegar a cierta edad por esta cosa, o los millones que estamos gastando en salud, o la hambruna que va a haber porque no vamos a poder producir. Yo creo que eso para uno es mucho más impactante, porque uno llega a decirle el CO2 en la atmósfera, ¿y qué? No sabemos ni qué es CO2, ¿verdad? Muchos. Entonces, yo creo que explicar en términos de salud, de hambre, de mejores condiciones de vida, de equidad, acceso, digamos, tan importante de las mujeres a la fuerza laboral y a la educación, y, ¿verdad? La inequidad. A mí me parece que lo que acaba de mencionar Roberto sobre la inequidad, y Costa Rica es uno de los países, yo jamás creí que fuéramos a llegar a eso de mayor diferencia, es triste. ¿Y qué estamos haciendo para eso? De alguna manera tenemos que cambiarle el nombre, Esther, a esto y hacer ver a la gente que esto es nuestro futuro. Tenemos que hacer un cambio y tenemos que hacerlo juntos. Y tal vez que valga este evento para unirnos alrededor de eso y que demos muestras simbólicas al mundo y que el mundo nos dé a nosotros de cómo hacerlo y cómo caminar juntos. Y tal vez a eso no hemos llegado en este momento. Excelente, excelente. Bueno, realmente nos hemos extendido mucho más del tiempo establecido. Yo les quiero agradecer muchísimo, especialmente a la audiencia que está con nosotros, pero el valioso aporte de cada uno de ustedes. No sé, Esther, si quisieras terminar con algo que te haya quedado, que no te hayamos preguntado, algo que quieras agregar, con muchísimo gusto te damos la palabra, Esther. No, simplemente quería agradecerles por la oportunidad, gracias por la invitación. Me parece sumamente importante, el rol de la comunicación es fundamental para el logro de los ODS, así que muchísimas gracias por organizar esto y simplemente decir que desde la UNESCO y desde el sistema de la ONU estamos a su disposición para apoyarles en su importante labor. Excelente, excelente. Muchas gracias, José, Roberto y Esther, por haber estado con nosotros. ¿Hay algo que les haya quedado? Ay, no me preguntó, o no quería decir tal cosa y no la dije, o todo está bien. No, hay mil cosas más que decir, pero yo creo que lo esencial se cubrió muy bien. Yo nada más agradecerte a vos, Glenda, y al Colegio de Periodistas por la oportunidad de ponernos a hablar en un tema tan valioso y tan importante para el país y en el que claramente, por lo menos yo, no soy experto. Es una oportunidad muy linda de incidir en un grupo al que normalmente no le hablamos. Muchas gracias. Ok, gracias, Roberto. Muchas gracias, Glenda. Igualmente, ha sido un placer compartir con Esther y con Roberto también, a don Belisario agradecerle, al Colegio de Periodistas, y igual que Roberto, no soy experto en esto, pero sí siento que la comunicación, ha sido parte de mi vida y es muy importante en la formación de todos. Tenemos una responsabilidad muy grande como periodistas y educadores y deberíamos, creo que todos lo sabemos y ojalá que lo podamos cumplir para el futuro.
Excelente, excelente. Yo pues agradezco muchísimo al Colegio de Periodistas que me haya invitado para moderar, porque para mí es un panel realmente de lujo en esta inauguración de la Semana de la Comunicación, un tema importantísimo, un tema que yo creo que nos ha hecho reflexionar y reflexionar sobre la necesidad de apoyar también a los mismos periodistas dentro de los medios sobre estos temas de forma más directa, de aprovechar también las herramientas que nos decía Esther que existen en este momento para capacitar en diferentes áreas, porque entre más capacitación exista y posibilidades y oportunidades para los periodistas, pues obviamente eso va a ser más constructivo y va a tener pues ese conocimiento. Así que de mi parte, muy honrada por haber sido parte de este conversatorio. Muchísimas gracias al Colegio de Periodistas. Creo que aquí nos despedimos, al menos que tenga alguna otra instrucción, me dicen que no. Así que un gusto de conocerte, Esther, Roberto y José. Qué bueno estar con ustedes nuevamente. Y sobre todo, queridos colegas, un abrazo para todos ustedes. Que Dios los bendiga y siempre para adelante. Buenas noches.